O sea, la mitad de los cigarrillos los fuman personas con trastornos mentales. ¿No hay fumadores? Sí. Sí. Ya nos metemos aquí en este campo de la psiquiatría o de la psicología o de esto, hay que caracterizar una patología y entonces decir quién está trastornado mentalmente es una cosa complicada. Pero sobre todo si al leer el artículo uno se entera que la definición dice trastornado mental es el que tiene dependencia al alcohol, a la droga, etc. O sea, no hay una prueba independiente para clasificarlo a uno como trastornado mental, sino que la definición de trastornado mental es el que tenga algún tipo de dependencia. Entonces, si te preguntan si fumas habitualmente y tú dices que sí, ya caes en la categoría de trastornado. O sea, las dos cosas están relacionadas, debería ser, claro, unos psicólogos ahí a decir si esto es un trastornado mental o no, y otros acá sabiendo quién fuma y quién no, porque aquí hay una, entonces esto no funciona, esa manera de medir quién es trastornado mental, pues no es correcta en el contexto de este problema. Supernarices de axilas, profesión de buen humor. Ustedes han visto los catadores de vino, ¿no? Los catadores de vino, esto parece que la pasan bien, ¿no? Que van y los invitan a probar los mejores vinos, que digan cuál es el mejor vino, y hacen toda una ceremonia, y cargas y toda esta cosa, y luego clasifican y ordenan los vinos, ¿no? También hay catadores de café, ¿no? Entonces, el aroma, pues, se acercan a la taza, huelen y hay toda una cantidad de variables, a veces no tan objetivo, pero unos que clasifican como expertos parece que pueden hacer bien esa tarea. Estos de aquí son los peores de todos, son los que trabajan en la fábrica de desodorantes. Entonces se llama supernarices de axilas. Entonces ustedes ven allí están un señor y una señora en unas saunas. Eso es una cosa así cerrada y están haciéndolo sudar, ¿no? Entonces cogen en una axila ponen el desodorante y en la otra no ponen nada, ponen unas motas de algodón y esto, y luego de un cierto protocolo cogen eso y lo meten en una cajita hermética, ¿no? Y todos los supernarices de axilas ahora tienen que puntuar de 1 a 5 en esa escala de olor, ¿no? Entonces 1 es algo que no huele nada y 5 es el peor olor de estos huevos podridos, ¿no? Entonces él lo que hace es abrir esa lata y meter la nariz ahí y calificar, ¿no? Terrible esta profesión, ¿no? Bueno, no sabía yo que existían los supernarices de axilas. Existen los supernarices de axilas. La pregunta es, ¿cómo contrataríamos nosotros, si usted fuera el jefe de personal, qué haría para contratar unos supernarices de axilas? ¿Cómo los contrataría? ¿Qué prueba haría usted para saber si este sirve o no sirve? Piense en un minuto. ¿Qué haría? Tener olores aromas definidos, someterlos a un estándar. Ya, unos patrones de oro, ¿no? Se llama patrón de oro, que es unas clasificaciones de unos olores que están estandarizados, que es seguro que tú planteas, y luego sacamos varias muestras de cada uno de esos tipos. Y entonces, ¿cómo sería virtuoso? ¿Qué sería virtuoso que pasara? Vamos a suponer que yo paso aquí un candidato, ¿sí? Y yo tengo aquí unos patrones de oro, o sea, tengo unos olores podridos, otros que son de nivel 3, ya los tengo clasificados, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y entonces tengo varias cajitas del mismo número, ¿sí? ¿Y yo qué esperaría? Yo le voy pasando cajitas a él, y él va oliendo y va poniendo un número, y yo qué esperaría que pasara cuando voy a analizar para ver si decido si lo contrato o no. ¿Qué esperaría que pasara? Por ejemplo, ¿qué tal sería si alguien dice, pues que en promedio acierte? ¿Cómo le ven esa? Que en promedio él acierte. O sea, que si le pasan 3 cajas de 3, ¿qué
¿qué sería lo ideal si él es un buen supernarices de axila? Si yo le paso 3 cajas que tengo yo secretamente catalogadas como el número 3, ¿qué sería lo que yo esperaría si este es el acá como 3 las? Y la otra cosa es que si varía poco. ¿Sí? Si no acierta, por menos que esté uno que a la misma caja que es el número 3 le pone a veces 1 y a veces le pone 5 y otra vez le pone 4 y otra vez, ¿este serviría? No, ¿cierto? O uno que es muy coherente, entonces al 3 siempre le pone 5. Y entonces este sí es fiable porque le pasan una caja de 3 y él siempre le pone el mismo número, pero no le ponen qué es. Si ya no sé, ¿Ah? si ya no sé, ya sé que este catador está sesgado, ya nada más le resta. Claro, está sesgado. Entonces fíjate que el sesgo, ese sesgo es una característica que nosotros no deseamos. Entonces no queremos, esto lo llaman por distintos nombres, ¿no? Uno llama fiabilidad al hecho de que él ante el mismo estímulo responda de la misma manera. Pero es posible que la respuesta no sea la correcta, pero él siempre es consistente con eso, la fiabilidad. Por eso uno dice, tengo un amigo que es muy fiable, o sea, siempre que lo necesito, él responde. ¿Sí? La fiabilidad, ¿no? Un becario muy fiable, un ayudante que uno tiene que es muy fiable, que uno le encomienda una tarea y uno ya se preocupa y la saca porque él la hace, como sea, pero la hace. Entonces, esto es una característica muy valiosa, la fiabilidad. Uno sabe con qué contar. Y lo otro es la exactitud, ¿no? Que ponga el número que es. Entonces, estos dos son los dos ingredientes con los cuales se define la valoración de los sistemas de medición, ¿no? En general, con estas dos características. Un ejemplo un poco oloroso para mostrar eso. Entonces, fíjate que aquí está con este muñequito. Ese de allá, el verdadero objetivo es el que está en el centro, ¿no? Y puede ser un 3 o un 2, lo que sea. Pero ese superanálisis de allá es muy coherente primero, ¿no? Este de aquí es muy coherente, le pone a la de esta misma caja, le pone siempre el mismo número, pero le pone el que no es. ¿Sí? Este de aquí en promedio acierta, pero es un desastre porque este no es fiable, ¿no? Y entonces este de aquí es el que contratamos. O sea, no solamente es fiable, sino que está muy calibrada su nariz para la escala de aromas que hay. Entonces estas son como las dos características que casi siempre se reportan como para la validez. Aquí en el eje Y aparece el número de delitos denunciados. Y desde 1942 hasta 1957, y luego nombraron al comandante Orlando Wilson en 1960 y se dispararon los delitos. Entonces el comandante Orlando Wilson pues estaba viendo el problema porque este tipo todo iba tan bien, ¿no? Y llegó el comandante Orlando Wilson y a esto se descorró, ¿no? En dirección subió. Entonces, casos como este hay muchos que conocemos nosotros. ¿Y qué pasó aquí? Aquí lo que pasó es que antes la política que había era que cuando alguien denunciaba un robo, por ejemplo, y era menor de $50, entonces el comandante que había ahí hacía una conciliación, se pillaban al delincuente y esto, y entonces no registraban el delito. Entonces los delitos a los que llegaba una conciliación y eso no eran registrados, y cuando llegó el comandante Wilson dijo, no, delitos son delitos, todos se apuntan. Entonces lo que ha cambiado ahí no es la realidad, lo que ha cambiado es el indicador del constructo. Entonces el constructo número de delitos ahora cambió en su definición y entonces aparecen valores distintos, pero no porque la realidad sea distinta. ¿De acuerdo? Entonces este, por ejemplo, es un cambio
en la definición del constructo que puede prestarse a malas interpretaciones si no se explica. Una entidad financiera se propone mejorar el nivel de satisfacción de sus clientes, reduciendo el plazo en que da respuesta a una determinada petición de servicio. Actualmente, en el 80% de los casos se tarda más de 5 días en dar respuesta al cliente. El objetivo es que en el 90% de los casos se debe dar respuesta en menos de 3 días. ¿No? Transcurridos 4 meses, los resultados por zona son los siguientes. Porcentaje de servicio antes de 3 días, que la meta es esa, ¿no? Porcentaje, 90% de los servicios atendidos en menos de 3 días de la respuesta. El norte, 78%. El sur, 83%. El centro, 47%. El este, que son los más aplicados, 87%. Y el oeste, 72%. Y resulta que, ya indagando, este del centro entendía que los días eran contados desde el momento en que llegaba la inquietud del cliente, y todos los demás entendían que se contaba a partir del día siguiente. O sea que en realidad este, que tiene 47%, ha estado mirando con respecto a los demás en 2 días en lugar de en 3. Porque él llegaba, no importa qué hora del día llegaba, contaba el día que llegaba como el día número 1. Entonces aquí hay un problema de la validez del constructo. No se explicó bien el indicador de eficiencia, diciendo, mire, los días cuentan a partir de tal momento. Entonces cuando se hizo este correctivo, este de 47 pasó a 91%. O sea, pasó de ser el patico feo a ser el cisne del lago, ¿no? 91%. Entonces esto sí que es bien importante. Es muy importante. Fíjense que aquí estamos hablando de cosas, por ejemplo, rendimiento escolar, esto que hablábamos ayer, de que los colegios de un solo género tienen el mejor rendimiento, los de mixtos tienen peor rendimiento escolar. Entonces habrá que definir qué significa rendimiento, ¿no? Rendimiento escolar, la gente tiene una idea del constructo, pero otra cosa es cómo lo vamos a medir. Sobre esto hay mucha tela para cortar. Por ejemplo, en Colombia ha cambiado el examen que le hacen a los que se gradúan del bachillerato. Se llaman las pruebas del ICFES, allá el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, ICFES, hace unas pruebas nacionales. Y entonces las antiguas pruebas eran mucho de saber de memoria, ¿no? Había mucho de memoria, entonces decía, una de estas expresiones define la ley de los gases. A, P por B igual a NRT. B, P por N igual a no sé cuánto. Y ponían distractores y uno tenía que marcar la fórmula, así no entendiera uno eso que significaba. Entonces aprendía eso de memoria, ¿no? No había tanto transferencia de conocimiento, pero uno, para ver si entendió bien, voy a ponerle una situación en la que él sí entendió, la pueda resolver. Todos los nuevos exámenes son, si usted hierve un huevo en el Himalaya, ¿usted espera qué? Entonces, usted tiene que saber los principios físicos para poder dar la respuesta. Entonces aquí no vale memoria. Entonces los colegios que ocupaban los primeros puestos antes, ya no son los que ocupan los primeros puestos ahora, porque antes, en el último año, sobre todo en los colegios donde se paga caro, tenían los alumnos un entrenamiento muy duro en el último año para presentar los exámenes. Pero resulta que a uno en un año no le puede enseñar a pensar. Esto es un problema que se va cultivando. Entonces, si usted no lo hizo esto en los 10 años de colegio, en el último año poca cosa puede hacer si las pruebas están mirando transferencia de conocimiento. Entonces, ese constructo de rendimiento medía una cosa antes y mide otra ahora. No miden lo mismo rendimiento escolar. Entonces, la forma de definirlo es determinante en la solución de un problema o en la escogencia de una alternativa pedagógica. ¿Sí? Por ejemplo, alguien puede pensar que el rendimiento, o sea, para valorar la educación o la formación, tiene que entrar la formación ciudadana. Es decir, esta persona si ha ganado unas competencias o unas habilidades que le permiten ser buen ciudadano, si en las
En los colegios mixtos, por ejemplo, puede suceder que haya más respeto por el otro género, más igualdad, más tratamiento. Y estas pueden ser virtudes que en un gobierno pueden ser prioritarias en la formación. Y el otro solo la calificación en matemáticas, en lenguaje, en ciencia, y lo otro no interesa. Entonces, ¿cómo definir rendimiento escolar? Entonces, esto tiene que ver con validez del constructo. Imagínense medir capacidad de trabajo en grupo, esto son unas cosas. En ingeniería lo tenemos nosotros muy fácil, ¿no? Porque en ingeniería mida la resistencia del concreto, y nosotros ya tenemos cómo hacer eso. Medir la contaminación del agua con materia orgánica, tenemos ya unos métodos para valorar eso. Pero aquí en estas cosas que son tan abstractas, que no son factibles de observar directamente, sino a través de indicadores no observables. Entonces, definir indicadores válidos desde el punto de vista de esta validez para la capacidad de trabajo en grupo, pues es una cosa que es muy difícil. Salud mental también, ¿no? Mostrar que uno es cuerdo debe ser lo más difícil. Compatibilidad marital, ¿cómo se entiende? Pobreza, esto también es muy polémico, la medición de la pobreza. Sobre esto hay muchísima polémica y hay muchas metodologías para medir la pobreza y a veces se abusa, sobre todo los gobiernos, abusan de cambian la definición de pobreza para disminuir el número de pobres, etc. Lo de la popularidad política ya lo habíamos hablado, que nunca un político pierde, siempre encuentra un referente en el que le fue mejor que en las elecciones pasadas, o le fue mejor que a su contendor clásico, o en tal condiciones adversas logró no sé qué porque podría haber sido peor. Entonces la popularidad política es una cosa también muy difícil de medir. La inteligencia, que con estas mediciones de inteligencia también se ha usado mucho en la historia. Bueno, y un tema que tiene que ver con la validez del constructo, pues son las encuestas de opinión y la construcción de las preguntas, ¿no? O sea que la forma como está redactada una pregunta puede influir en el resultado. Este es el ejercicio, justamente, aquí me colaboraron para mirar estas preguntas. En realidad, en los papelitos que tiene la pregunta 1, la pregunta está redactada de dos maneras distintas. O sea, a algunos les tocó un papelito que tenía esta redacción. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que con plata del bolsillo del Estado se financien completamente las campañas de los candidatos al Congreso y ahorrarles así dinero a los empresarios? Esta era una pregunta. Y la otra decía, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que para garantizar la transparencia de las elecciones y evitar dineros calientes, narcotráfico, se financie con dinero del Estado las campañas de los candidatos al Congreso? Fíjese que en ambas se está preguntando si usted está de acuerdo con que financie el Estado las campañas o no. Y lo que varía son los matices de una especie de sustentación innecesaria, ¿no? Y que puede producir sesgo las preguntas. Aquí en las que ustedes respondieron, en desacuerdo, o sea, marcaron de 12 en las preguntas que tiene la palabra narcotráfico, en la pregunta, en la número 1, que no habla de narcotráfico, sino que como que el Estado se meta la mano al bolsillo para regalársela a los particulares. Exacto, de los 12 aparecen 10 en desacuerdo, porque el Estado entregue el dinero, ¿sí? Y solo 2 aparecen de acuerdo. En la otra están repartidas muy parejo, aparecen en desacuerdo 5 y en acuerdo 6. O sea, cambian los porcentajes drásticamente con la reacción de la pregunta, muy drásticamente. Claro, no dice, no, pues claro que sí. Si el Estado no financia, pues con tal de ser congresista recibe
pague y que evitar que se surjan congresistas con compromiso no quiere que eso pase. ¿Sí? Y en el otro caso, pues también hay un efecto de sesgo en el sentido de que yo estoy de acuerdo que el Estado saque plata para que esto no pague las campañas, pero ¿cómo? La plata de nosotros, ¿no? Entonces, esta pregunta, estos sesgos no son convenientes, por supuesto, ¿no? Estos sesgos no son convenientes. Uno podría, si fuera el caso, si uno quiere matizar el contexto, poner las dos posturas y poner que puede pasar esto y que el dinero del Estado, y entonces poner como en pie los argumentos de los pros y los contras, que debería como informar a la persona sobre argumentos para que tome la decisión teniendo en cuenta los pros y los contras, si es que lo quieren meter, ¿no? En la otra aparece, bueno, miramos la otra. Imagínense que usted es un general que está rodeado por una fuerza enemiga abrumadora que aniquilaría su ejército de 600 hombres, al menos que se decidiera por tomar una de dos posibles vías de escape. A algunos de ustedes les tocó una y a otros otra, ¿no? Entonces aquí dice, sus espías le dicen que si toma la primera salida salvaría 200 soldados. ¿Sí? En la otra dice que perdería 400, es lo mismo, ¿no? Porque como hay un total de 600, en el uno la pregunta está redactada como que salvan 200 y en la otra está redactada como que se mueren 400. Las dos son lo mismo, aquí hay uno que descubrió que era lo mismo. Lo que es la misma es la pregunta es la misma, redactada de manera distinta. Aquí uno podría hacer cálculos de probabilidad, pero la idea no es esa, digamos, exactamente. Entonces aquí dicen, lo que pasa es que pues ahí la muestra es pequeña para cada pregunta, porque en una fueron 11 y en otra fueron 12, ¿no? Pero en una pregunta, en uno se escoge la salida, los de la primera escogen la salida 1, 5 y la salida 2 la escogen 5. Y dos opinaron que es lo mismo. Y en la otra es 3 y 7. O sea, va del 50% a 70%. ¿Cómo? Sí, sí. Lo que había que marcar es si tomamos la salida 1 o la salida 2. ¿Pero en la primera cómo quedó? En la primera quedó 7 escogen la salida 1 y 3 escogen la salida 2. Y en la otra 5 y 5. Este ejercicio es muy bueno cuando hay un auditorio muy grande, que hay 200 personas, etc. Porque digamos que aquí cuando uno tiene 11 o 12, el efecto de la sal en la diferencia se ve muy reflejado. Pero fíjate que es la forma de redactar la pregunta, ¿no? Cuando uno habla de que se salvan y otros de que se mueren, a pesar de que es lo mismo, uno le salvan 200, quiere que se mueren 400. Y en el otro diciendo que se mueren 400, quiere que se salvan 200. O sea, al final las dos preguntas están diciendo lo mismo, pero la reacción a uno habla de muerte y la otra habla de vida, de salvar. Y la mente es una cosa particularmente especial con estos temas. Entonces, esto para decir que la reacción de la pregunta puede influir en la respuesta.